Buenas noches. Mi nombre es Teodoro Darnot, precursor del divino orden de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Desde el año 2006 vengo anunciando que Venezuela será la primera república teocrática de América, que hay una transición en Venezuela o una gestación, primero una incubación de la teocracia, luego una gestación, un proceso de gestación que da finalmente con el nacimiento de la teocracia en Venezuela, su auge y su triunfo final. Para justificar el porqué de este ordenamiento y el fin del ordenamiento democrático que rige en estos momentos en Venezuela, para justificar ese triunfo de la teocracia, he escrito varios libros que en estos momentos están inéditos. Este se titula El secreto de la Biblia. Aquí tenemos otro manuscrito de un nuevo libro. Se titula este manuscrito El Reino. Un tercer manuscrito, El pecado político. Apocalipsis venezolano. Y aquí tenemos otro, son muchos manuscritos, solamente en esta oportunidad estoy presentando 4, pero pasan de 30 los manuscritos. Este se titula El cristianismo teocrático. En estos manuscritos estoy desplegando lo que llamaríamos el mapa de la historia y analizando este mapa histórico a la luz de la profecía bíblica. El secreto de la Biblia trata de la encarnación del mal, de ese ser que Apocalipsis llama la bestia que viene del abismo. Es un rey o un gobernante de un imperio mundial, pero que, aunque tiene figura humana, no es un ser humano, sino que es un demonio encarnado. Es el argumento en el cual se inspira la película La Profecía y el niño Damián, que significa demonio, demonio encarnado, la encarnación del mal. Y analizamos si este evento ha ocurrido, si es un evento que ocurre en una sola oportunidad o por el contrario es un evento que se repite a través de la historia, de que el mal va encarnando en cada generación y se coloca al frente del mundo, y que el mal encarnado en una persona, o ese espíritu, ese demonio encarnado en una persona, él crea un modelo de sociedad, un modelo de cultura, un modelo de gobierno, un modelo jurídico, un modelo de Estado, y de esa forma adquiere el poder mundial. Y eso lo llamaríamos la potestad de las tinieblas. Pero el secreto de la Biblia es que ese ser que viene del abismo y que encarna en un cuerpo humano, también llega a tener matrimonio, se junta a mujeres humanas y engendra hijos y tiene una genealogía sobre la tierra, y que esa genealogía se convierte en su sangre, en su raza,
y ella luego se convierte como en una dinastía satánica, que es la que se convierte también en una sociedad secreta que hoy conocemos como francmasonería, y que grandes y poderosos personajes en la historia pertenecen a esta sociedad secreta, han pertenecido a esta sociedad secreta y a este linaje satánico, y que el mundo entero en estos momentos está bajo ese poder, bajo esa sociedad y bajo el poder de esa dinastía, de esa raza diabólica. Ahora bien, cuando hablamos de esta raza satánica sobre la tierra mezclada con los seres humanos, estamos buscando el misterio de la Biblia, el secreto de la Biblia, que la Biblia lo denomina cizaña, los descendientes de la serpiente, la descendencia de la serpiente, la planta que no plantó mi padre, llama Jesús de Nazaret de esta forma a esta raza. El secreto de la Biblia nos dice por qué esa raza no puede gobernar el planeta, porque cuando esta raza, esta sociedad secreta está gobernando una nación, es para enfermedad, es para destrucción, es para vicio, es para muerte, es para perdición eterna, es lo que se llama la potestad de las tinieblas. Luego pasamos a este manuscrito que se llama El Reino. El Reino presenta todo lo que ha sido y es el gobierno universal de Dios, que Dios tiene un gobierno y rige todos los planetas, todas las galaxias, y que hay un planeta que está en rebelión contra él. Los humanos se han colocado de parte de su enemigo, Satanás, el diablo, y entonces se han alzado en contra de Dios y no quieren el modelo de Dios porque aman lo malo. Pero aquí se viene describiendo este gobierno de Dios, cómo Dios inaugura su gobierno en la tierra con Adán y Eva, cómo ellos insurgen contra Dios, cómo se rebelan contra Dios, pero Dios promete levantar su gobierno, escoge como semilla de ese gobierno a Abraham, y Abraham es el padre de un pueblo, del pueblo de Israel, que sería la primera teocracia, el primer gobierno de los cielos acá en la tierra. Y cuando ya estamos hablando de la monarquía teocrática de David, estamos hablando ahora del trono de Dios acá en la tierra, del reino de Dios en la tierra, de la teocracia terrenal o celestial en la tierra. También que con la caída de Salomón, que Salomón abandona el pacto teocrático y entonces comienza a seguir a los dioses del paganismo, que hoy en día se llama francmasonería. Entonces cae la teocracia, cae el modelo, el trono de Dios ya no está en la tierra, Dios no está gobernando la tierra ni siquiera sobre una nación, sino solamente sobre algunos individuos, en especial los profetas. Pero Dios tiene la promesa de que va a levantar su reino nuevamente acá en el planeta Tierra, y entonces envía a Jesús, y Jesús es la persona que viene con la misión de levantar ese reino celestial acá en la tierra. Ahora vamos a ver una cosa. Jesús, hablando en las parábolas, dice de que ese reino se funda es sembrando la palabra del reino. La palabra del reino es la semilla para que el reino nazca, para que el reino crezca, para que el reino se fortalezca y se extienda en la tierra. De manera que los sembradores, cuando él habla de la parábola del sembrador, está hablando de sembradores del reino a través de la palabra. Posteriormente tenemos la enseñanza de la red. La red dice que es el reino. La red es el reino, es una figura del reino. Y la red no es tirada en el cielo. O sea, el reino no es tirado en el cielo, porque ya está ya una realidad en el cielo. Entonces, el reino es tirado en la tierra. Cuando dice la red es echada en el mar, está diciendo el reino es echado en la tierra para que atrape multitud de personas que son simbolizadas con peces. Cuando se habla del reino de Dios es como una semilla de mostaza. Ahora entonces quiere decir que el reino es sembrado en la tierra, nace en la tierra, crece en la tierra y se hace grande y fuerte en la tierra.
Entonces, todas las parábolas de Jesús sobre el reino está mostrando la incubación del reino, la gestación del reino, el nacimiento del reino y, por último, el dominio mundial del reino, que es lo que está especificado concretamente en la profecía de Daniel 2, donde se habla de la piedra cortada, no con mano, que golpea la imagen que representa el gobierno humano y destruye todo el gobierno humano representado en esa imagen, y ella, esa piedra cortada que es el reino de Dios, se extiende por todo el planeta y se convierte en un gran monte, que significa gran reino, imperio mundial de Cristo sobre la tierra. El reino, este manuscrito nos muestra todo lo que ha sido el desarrollo del reino, sus luchas, sus victorias, sus aparentes derrotas, pero no habla de su victoria final. Luego pasamos a este otro manuscrito que estamos hablando del pecado político. ¿Y cuál es el pecado político? El pecado político consiste se describe con una palabra técnica, la palabra prevaricación. Prevaricación es establecer un sistema de derecho sobre la tierra, sobre cualquier ciudad, individuo, nación, sociedad, que ese sistema es un sistema falso. Es un sistema que es falso en cuanto que establece el mal como manera de gobernarse, lo malo, lo que destruye, lo que enferma, lo que pervierte, lo legaliza, lo institucionaliza. Entonces, ese sistema prevaricación es el que legaliza el vicio, la prostitución, la homosexualidad, la idolatría, el culto a los demonios, el matrimonio homosexual o la diversidad de género. Entonces, ese sistema de gobierno es conocido porque nace en la Grecia pagana, y se llama democracia. Democracia es el gobierno del pueblo y es prevaricación. ¿Por qué es prevaricación? Porque legaliza todo lo que Dios prohíbe. Entonces, cuando estamos hablando de cultura democrática, de vida democrática, cuando estamos hablando de sistema democrático, estamos hablando de algo en oposición, en rebelión contra Dios. Es pecado político, pecado social, pecado individual e institucional, pecado social, o sea, pecado de toda la sociedad. Y esto va descubriendo este manuscrito cómo surgió este pecado político en la tierra, cómo comenzó a establecerse, porque fue establecido por el mismo Satanás, el diablo, y luego cómo Satanás, el demonio, viene y encarna en la tierra, en la bestia, y para él gobernar al mundo con estas leyes de oposición a Dios. Y vemos cómo fue derrotado este sistema por Cristo Jesús en la cruz, y cómo el modelo que trajo Cristo Jesús tomó fuerza en el planeta Tierra y en la historia, y se convirtió en ordenamiento mundial. Pero luego entonces surgió algo que la historia llama el Renacimiento. El Renacimiento es de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. Entonces, estamos hablando del renacimiento de ese ordenamiento de pecado, o sea, de ese pecado político. Ese renacimiento comenzó como un renacimiento de la cultura griega, del pensamiento filosófico griego. Luego, posteriormente, ese ideal greco-romano de lo ilícito, de lo malo, se armó para ponerle fin al ordenamiento cristiano, al modelo cristiano, y entonces establecerse como nuevo orden mundial, que es lo que el billete de dólar dice, Novus Ordo Seclorum, nuevo orden seglar. A partir del triunfo de la revolución euroamericana, a partir de ese triunfo revolucionario se estableció el nuevo orden mundial, y todas las naciones entraron en ese orden de rebelión, de prevaricación, de pecado político, incluyendo a Venezuela.
y los líderes que liderizaron ese proceso revolucionario tanto en Europa como en América, todos pertenecen a esa sociedad secreta satánica llamada la francmasonería. Si usted quiere puede comprobarlo en las páginas web de las logias masónicas. Aquí tenemos otro manuscrito que se titula El cristianismo teocrático. Cuando estamos hablando del cristianismo teocrático, estamos viendo que el cristianismo, como la levadura, como dice el Señor Jesús, tiene que penetrar toda la masa. No puede quedar nada de la masa que no sea afectado por esa levadura llamada el cristianismo, llamada el reino de Dios, llamada la teocracia. Y cuando estamos hablando de toda la masa, estamos hablando de toda la vida humana. Estamos hablando de la vida social, de la vida moral, de la vida económica, de la vida política. Dios no puede ser excluido de ninguna área de la vida humana. Dios es el único que tiene derecho legal y legítimo para ordenar y regir su creación, por medio de su gobierno, por medio de su modelo que se llama la teocracia. Como precursor que soy del divino orden de la teocracia para Venezuela y para América, que comencé a anunciar este modelo para Venezuela, para las naciones de América, para ser libertadas de ese ordenamiento de rebelión, como precursor que soy, estoy viendo el respaldo divino cuando ya comienzan a levantarse líderes, profetas de Dios. En Venezuela y en América misma se están levantando profetas de Dios, confirmando lo que Dios a mí me ordenó. Anúnciale a los pueblos de América, anúnciale a Venezuela que yo voy a establecer la teocracia, le voy a poner fin a la democracia y voy a establecer la teocracia. Ahora, la teocracia necesita un pensamiento teológico, y ese pensamiento teológico es el cristianismo. El cristianismo, los principios cristianos, los valores cristianos que han de ordenar y de regir la vida nacional y la vida en todos los pueblos de América, en todo el continente. Entonces, el cristianismo es el nuevo pensamiento filosófico que ahora va a derrotar al socialismo, al capitalismo, al comunismo y a todos los ismos humanos. El cristianismo vencedor en América. Entonces, con el cristianismo como modelo de sociedad, como modelo de economía, como modelo de Estado, como modelo de gobierno. Entonces, con ese cristianismo se levanta la nueva república teocrática, la nueva nación de Dios, como respuesta a ese venga tu reino, a ese hágase tu voluntad acá en la tierra, concretamente en Venezuela y en América, en la misma forma como se hace en los cielos. Estamos hablando del fin de la corrupción, el fin de la inmoralidad, el fin del vicio, el fin de la violencia, del odio, de la mezquindad, del egoísmo, y es el comienzo de la construcción de naciones salvas, de naciones para Dios, de naciones conforme que se enmarquen dentro del propósito divino, dentro de la visión divina del reino mundial de Dios, de soberanía de Dios. Entonces, amados hermanos venezolanos, hermanos latinoamericanos, esto se va a publicar en internet de forma gratuita para que todos los pueblos tengan acceso a toda esta información. Y les invito entonces, desde acá les hago la invitación. Mi nombre es Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Los invito a incorporarse a este gran movimiento, porque se va a despertar un pueblo que se va a levantar en vigilia, en ayunos, se va a levantar en grandes marchas nacionales y continentales. Y estas marchas es pidiendo el fin de la democracia y el comienzo de la teocracia, el triunfo de la teocracia. Esta marcha va a ser pidiendo el fin de la violencia, pidiendo el fin de la corrupción, el fin del vicio, el fin de la idolatría a los demonios, el fin de todo aquello que nos enferma, nos destruye y nos separa de Dios. Gracias, amados hermanos, por estos minutos de su tiempo que me han permitido. Que Dios les bendiga con toda clase de bendiciones de lo alto. La bendición teocrática. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.